Buenas noches, ¿cómo están? ¿Listos para iniciar nuestro programa de todos los martes, Visión Gerontológica? Bueno, hoy día vamos a comentar sobre temas fundamentales que tienen que ver mucho con los derechos, pero también con las opciones de vida. Muy bien, acá también ya estamos con la participación de la doctora Karina Rodríguez en unos momentos también. Qué bueno. Vamos a comentar algunos temas. Vamos a ver. Ah, todavía. Ajá, ahora sí. Ya se está uniendo también a nosotros la doctora Karina Rodríguez. Y hoy día quisiera tratar temas relacionados con el ejercicio de los derechos, la prevención y opciones de vida en la persona mayor. ¿Puedes abrir tu micrófono, Karina? Bien, eh, mientras tanto, vamos avanzando. Bueno, ya está claro que todas las personas, bueno, ahí está, ¿no? Solo falta que abras tu micrófono, sí, ahí está, ya, ya, ya está. Ahora sí, Hola muy Luigi, buena bien, tarde. justamente queríamos ver el tema del ejercicio de los derechos y también las opciones de vida. La cuestión acá, Galina, cómo no, qué bueno que ya estás aquí, era pensar un poco, todos tenemos, obviamente, hay un derecho que protegen a las personas, en general, para todas las edades, y también hay unos que son más específicos, que son para las personas mayores. Ahora, pero el tema de que muchas veces nosotros algunos de ellos como yo, que ya tengo más de 60 también, ya pasé los 60, eh, tenemos opciones también o sea, digamos que tenemos derecho, por ejemplo, a una atención preferencial, ¿no? En diversos aspectos. O sea, digamos como incluso cuando vamos a entrar a algún lugar, ¿no? Que nos dan digamos, una entrada más cómoda, y las colas también, ¿no? En las colas, cuando hay la cuestión de los servicios, e incluso cuando uno sube a una unidad de transporte, ¿no? De transporte público. Ahora, eh, hay una cuestión que tiene que ver de cómo nos sentimos realmente nosotros, ¿no? O sea, desde la subjetividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo, particularmente algunas personas, por ejemplo, que se sienten muy saludables, muy bien, generalmente tienden a no utilizar algunas de esas opciones, ¿no? Porque ellos sienten, pues, se sienten que están igual que antes y no ven ninguna razón, ¿no? O sea, al menos alguna necesidad de él personal, no tiene esa necesidad personal, no la siente, no la percibe, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, obviamente, que nosotros estemos minimizando o restando la importancia a los derechos, por supuesto que no, pero me gustaría que también tú comentes eso. O sea, ¿qué te parece es el hecho de que algunas personas mayores no utilicen ciertos privilegios o no, los derechos que tienen, ¿no? Hola Luigi. Bueno, Sí, em, los derechos humanos, hay derechos humanos fundamentales y estos claro, son irrenunciables, inalienables, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, derecho a la educación, bueno, entre otros.
Estos no se debe preguntar si los quiere o no, o sea, usted Claro, quiere tener derecho a vivir, usted quiere tener eso, claro. esos son no negociables, eso sí o sí se da. Pero las asistencias y toda la priorización o la discriminación positiva que en algún Ujú, momento podemos manejar para poder apoyar a la persona mayor, em, puede y lo mandata la Convención sobre la Atención a Personas Mayores, lo dicen muchos de nuestros procesos, es que yo debo respetar tu opinión, tu necesidad y la ujú, asistencia la debemos dar previo consentimiento. Entonces, si va a requerir usar la cola de priorización en el banco, en el bus, en algún ujú, lugar, se le pregunta, porque claro. existen muchas personas mayores que no requieren ese apoyo para generarle el proceso de priorización. Entonces ahí es donde tú haces valer tu autonomía, eso también Ajá, es fundamental, claro. es donde tú también haces valer lo que es tu derecho a expresarte o tu elegibilidad. Entonces, debe ser importante, como cuando pasa un accidente, un percance. Si la persona está consciente y yo soy un rescatista, yo soy un segurista, yo llego y le pregunto, ¿quiere usted que le asista? Si la persona Ujú, me dice sí, yo procedo a seguir haciendo toda la atención de apoyo dentro del proceso de rescate. Si dice no, yo debo solo indicarle qué factores de riesgo van, qué puede pasar y yo me retiro. Es lo mismo con la persona mayor. Si necesita que le apoye para cruzar una calle, para subir una banqueta, para todo, se le pregunta porque para ujú, algunas personas es como discriminador o es ujú. de bajar su nivel de funcionalidad. Sin embargo, algo Ajá, importante que debemos tener todos nosotros, Luigi, claro, es que porque una persona me diga no, no quiere decir que claro, todas no lo necesiten. Por lo claro, tanto, claro, lo claro, que nos toca a quienes claro. podemos dar una asistencia o apoyo, siempre es preguntarlo. No importa, como muchos dicen que no, entonces mejor no le digo. No. O sea, Ujú, siempre debemos trabajar la individualidad, el respeto debe ser individual y así es como tenemos que ir apoyando a cada uno. Pero sí es fundamental que se haga valer la voluntad de la persona mayor. claro, ajá, exacto. Ese, justamente, es que en realidad eh, no todos tenemos las mismas necesidades, eso es cierto. Eso es indudable, indudable, que no todas las personas mayores tienen las mismas necesidades. Algunos sí tienen, obviamente, necesaria, muy necesaria, porque algunas personas mayores tienen un nivel de dependencia, otras personas, digamos que tienen eh, algunas dificultades para movilizarse y para estar de pie de repente de mucho tiempo, cosas, ¿no? Y cosas como... Entonces, no todas las personas tienen las mismas necesidades, no todos están en las mismas condiciones. Entonces, eso hace que algunas personas opten por ejemplo, porque también hay una cuestión, ¿no? Cuando nosotros somos personas sociables, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos que hacer una cola, a veces hasta nos hacemos amigos en la cola, ¿no? O sea, conversamos con alguien, ay, mira, que esto, que el otro, que el fulano, que... y al final terminamos conversando y, ¿no? Charlando en la cola. Eso pasa. Entonces, eso nos demuestra que yo creo que o sea, participar de la vida social y no solo, no, pues no estamos hablando solamente de atenciones en el sentido de que de necesidades, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un tema de salud. Puede ser también algo divertido, eh, van a ir a un zoológico, no sé. La cuestión es que, o un museo, pero todos, no todos tenemos las mismas necesidades, pero sí tenemos los mismos derechos. ¿Correcto? ¿No? Ujú, Eso sería lo correcto. Es decir, todos tenemos los mismos derechos. Pero cuando en la época de la pandemia, yo recuerdo que había una vez que yo estaba hablando, yo decía, es cierto lógicamente que las personas que tienen mayor edad tenían un mayor grado de vulnerabilidad
¿no? Ante el tema de la pandemia. Pero igual, siempre vamos a tener que decir lo mismo, que no somos todos iguales. Y ha Mm, habido casos de personas a las cuales se le ha vulnerado el derecho. Hay personas, por ejemplo, mayores que vivían, o sea, o una pareja, por ejemplo, una pareja de personas mayores, ya. No por ahí, estaba prohibido que ellos salgan a la calle, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacían ellos para poder hacer sus compras? ¿No es cierto? en Entonces, permanencia. acá y ahí no pensamos en esos detalles. O sea, si vive una persona mayor sola, esa persona mayor tiene que hacerlo todo. Porque, porque siempre pensamos, ¿cuál es lo que nos ocurre? Siempre nos ocurre esto, seguramente. Ah, claro, pues pueden haber llamado a su hija o pueden haber llamado a un familiar que pueda salir, pero no todas las veces o en todos los casos puede darse que no haya ni siquiera alguna persona, ¿no? Disponible para ello. Y eso es lo que me hizo pensar también a una doctora eh, que cuando yo estaba comentando sobre la posibilidad de que algunas personas que tuvieran más de 60 años podrían, digamos, con la seguridad necesaria, con las medidas de seguridad, podía hacer sus compras. Y algunos prácticamente se molestó, como decía, se indignaba, como, no, ¿cómo van a sacar a las personas mayores a la calle? Es decir, tenemos una visión a veces muy idealista, eh, que tendemos a homogenizar, ¿no? al, al grupo de personas mayores. Y esto, ahora, con respecto a las oportunidades, lógicamente cuando hay oportunidades de que haya, por ejemplo, una entrada que se cueste menos, lógicamente cualquier persona lo va a querer aprovechar, ¿por qué no? ¿No es cierto? Claro. Pues si hay, por ejemplo, porque, por ejemplo, las entradas en los museos, en espectáculos, a veces le dan una rebaja, pues seguramente todos lo van a utilizar, ¿no? Y porque también es una manera también de promover que haya un público mayor también en eso, ¿no? O sea, para que participen también, estén presentes en esas actividades que pueden ser culturales o de diverso índole, ¿no? Puede ser. Entonces, por ejemplo, acá veo que en algunos lugares museos, por ejemplo, se le da media entrada, algo así, ¿no? Son algunas cuestiones que seguramente yo también me la voy a aprovechar. Yo también. Pero esa es opción, pero eso son opciones, ¿te das cuenta? Son opciones. Es decir, yo tengo los derechos, entonces voy a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Que voy a poder entrar al museo, que es bellísimo, con una cosa, y me van a dar la media entrada. Ah, magnífico, pues me la aprovecho, ¿no? Pero de repente, quién sabe, yo me sentiría mal que estando en toda mi fortaleza física, totalmente saludable, tenga yo que ocupar, por ejemplo, el asiento preferencial que se le da en un bus, por ejemplo, ¿no? En un bus. Yo voy a estar sentado ahí cuando hay una persona que de repente sí lo necesita, porque tú ves, hay personas que caminan con dificultad, ¿no? Y a veces que se apoyan en un bastoncito y cosas así. Entonces, esa persona tiene que estar sentada, ¿no? Porque es un riesgo. ¿Es así o no? Claro. Entonces, ahí, esa es la cuestión. Yo creo que uno mismo se da cuenta, si yo me siento bien, yo estoy bien, en buena condición, entonces, y visto que esa persona sí realmente lo necesita, le se lleva el asiento, ¿no? ¿Sí o no? ¿Así te parece? Me parece que sí. Entonces, y otro de, de los temas que tienen que ver con, que queríamos también ver era el tema de la prevención. O sea, te cuento que leí,
un pequeño artículo ahí por el LinkedIn donde hablaba de una persona preocupadísima porque decía que esas personas que paran mucho pensando en la prevención también llegan a tener estrés, ¿no? Y todo el tiempo paran previniendo. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? O sea, ya, tú estás con estás, a ver, tengo que abrir espérate. Ya, ahí está, para que activas tu micrófono. Sí, ahora sí, ya, para que estemos ya. Entonces, el tema que había planteado en este artículo hablaba de la prevención como que se podía convertir también en una cuestión problemática para algunas personas, supongo. Y que decía que una persona que todo el tiempo estaba en función de prevención se sentía, era como si estuviera a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Y no sé qué piensas tú de eso. Me parece interesante, pero en todo caso habría que analizar la cuestión subjetiva ahí, ¿no? Eh, Sí, es claro, la diferencia que hay de persona a persona. ¿Qué opinarías ahí de ese caso? es que ahí es multifactorial, Luigi, o sea, tú pones a dos personas, a Claro. ver, me voy a ir a lo extremo. Tú tienes Ujú, gemelos y ujú, aún poniendo gemelos de una misma edad, de un mismo contexto, de una misma cultura y todo, van a tener diferenciadores. O sea, cada persona tiene su proceso individual de funcionamiento, cada claro. persona tiene su elección, cada persona decide. Y cual tú lo decías, yo he visto personas, por ejemplo, aquí en mi país, para personas mayores hay una de transporte gratuita y que tú vas y presentas tu tarjeta de que ya tienes más de 60 años y vas gratuito. Pero hay personas mayores que no lo quieren aceptar, por el contrario, sienten Ujú, que ya bajan como de un nivel en su ajá, funcionalidad de vida y que aún tú lo pones a nivel de que si te van a cobrar la mitad, todos van a querer, no todos lo quieren, Luis. El que se lo puede pagar y el que está, viene y lo hace. O sea, es tan diversa nuestra población de personas mayores que muchos de los derechos, o aquí ya no son derechos, sino que aquí son más beneficios que podemos ajá, tener, que en torno a claro. cada sociedad, a cada norma, a cada país se va logrando, pero cada uno va a hacer ese goce de su beneficio según su posición, según su concepto y luego según y aquí tiene mucho que ver su autovalía. Y entonces hay Ujú, muchas personas que al final, aunque hay aspectos en los cuales se pudieran beneficiar, no lo optan, no lo toman, porque al final claro. lo deciden no tomar, ¿verdad? Entonces sí, el diferenciador aquí de nuevo, como en muchos aspectos, no es la edad, sino es la manera de pensar, cómo tiene la autopercepción y luego el contexto de la persona, lo que va a llevar a que se tenga o no, que se goce o no de los privilegios, beneficios u oportunidades que cada entorno social le da a la persona mayor. Así es. Así es. En el tema de la prevención, es cierto que algunas personas son extremadamente preventivos, es decir, que todo el tiempo, eso es estar en estado de alarma constantemente, y eso es estrés, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer esto porque me puede pasar esto otro, y está pensando siempre que, ¿no? De que si no haces esto va a pasar esto otro. Pero hay yo respondo a esto en el sentido de que una persona que previene, por ejemplo, una persona puede prevenir incluso o estar previniendo, incluso sin habértelo hecho, que sea, no, ¿cómo podemos decir? O sea, que como que la persona no lo ve como prevención, simplemente no se plantea ni siquiera el tema prevención, sino que simplemente desarrolla.
ciertos hábitos, ¿no? Que a ella persona le benefician, ¿no? Y esos hábitos resultan tener un efecto preventivo, aunque la persona no se lo haya propuesto, ¿no? No haya pensado, que tengo que hacer esto porque me va a pasar esto otro. Pero entonces, pero sí hay personas que estamos hablando de que exageran y que pueden llegar a un nivel de estrés, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, Luigi, eso también. Aquí justo caemos en ese abordaje holístico del ser humano, bio, psico, socio, espiritual. Y la Ujú, parte psico, uy, Luigi, es otro mundo que no hemos logrado explorar, pero ni un 20-30%, donde en este tipo de situaciones tiene mucho que ver. Y cuando nosotros entramos en el componente prevención, acuerda de que yo lo decía y te lo comparto el domingo, el sábado tuve una jornada de vacunación y un estudiante de medicina me decía, ay, no me quiero vacunar porque la vacuna duele mucho. Era su argumento para no vacunarse porque estábamos vacunando a personal de salud. Y le digo yo, la vacuna duele, porque no voy a mentirte y te voy a decir que no duele, pero la quimioterapia y el cáncer de hígado, te aseguro que va a doler mucho más. ujú. Entonces, se quedó así como, y pasó a vacunarse, ¿no? Ya sin mayor, y eso es lo que pasa, que la prevención la Ujú. manejamos a veces con este tipo de mensajes y conceptos de vas a quedar ciego, vas a quedar sordo, vas a Cosas caminar, así, vas, cosas así. o sea, Ujú. vas, y por eso Claro, te hacía la sí, sí, analogía que se me venía a la mente de lo que viví el claro. sábado, porque usamos el tema de que prevengamos, pero con temor. Es como cuando evangelizas, bueno, si no te haces a una religión, te vas a ir al infierno y te condenas. Algo Pero así. yo siento que ese tipo de criterio de evangelización en lo que va para nosotros de autocuidado, no es que convenza, sino que lo que haces es generar temor. Y acuérdate que el temor genera cortisol y el cortisol nos lleva a hiperventilar, taquicardia, ansiedad, estrés. Y eso nos lleva a que la parte psico, y a veces esto jala la social, no tengamos una buena funcionalidad, Luis. Claro, a veces el temor a enfermar puede llegar a enfermarnos, algo así, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Tanto temor a... Y ahora, en cuanto a este término de prevención, me viene a la mente la necesidad, sí, de que, por ejemplo, tengamos un Estado o una sociedad que sí, que sí debería ser preventiva, porque acá no estamos hablando de problemas personales ni psicológicos, nada, estamos hablando ya de política pública, de la visión de una sociedad y un Estado. Y aquí sí, yo creo que hay una cuestión que no se ha abordado de una manera adecuada. De hecho, casi todos los países latinoamericanos que yo sé, se toman en cuenta políticas públicas solamente es para personas mayores. Cuando nos estamos refiriendo, claro, a esta etapa de la vida, pero entonces como solamente no estamos pensando en este encadenamiento que hay, ¿no? De etapa a etapa, que el curso de la vida, ¿no? Entonces, no tomas en cuenta eso y entonces al final de cuentas, algunas personas, porque no todas, porque todas, habrán muchas saludables, algunas personas no han tenido un estilo de vida bueno y por lo tanto, cuando van a llegar a pasar los 60 años, ya están en pánico, porque saben también ¿no? Eh, lo que podría ocurrir. Entonces, y acá hay un texto que yo puse aquí de una conferencia, decía, porque hoy en día también hay una tendencia alarmista en cuanto a ciertas publicaciones, ¿no? Donde se habla de temas que la preocupación que existe por el hecho simple de que haya muchas personas mayores. O sea, el hecho de que sean muchas personas mayores ya hace generar un sistema de alarma.
cuando deberíamos pensar mejor que tal vez pues, estamos viviendo más, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es, si vivimos más, tenemos que tener también los servicios adecuados, ¿no? Que debe tener todo ciudadano. Ah, ya. Ah, sí, a ver, sí, está abierto tu micrófono. Entonces, ante el alarmismo, deberíamos también prevenir desde edades tempranas mucho de lo que ocurre en las personas mayores ocurre por falta de prevención. Y no de prevención, no estamos hablando en esto de algo personal, sino estamos hablando ya a nivel de política, ¿no? Entonces, muchas de las mal llamadas enfermedades de la vejez que la ponen así, entrecomilladas, por si acaso, se reducirían con un buen sistema preventivo que debería, ¿no? Abordar el envejecimiento de toda la población y no solo de personas mayores, Ujú. porque en la actualidad son los que le llamamos estados bomberos, porque ¿no? Les gusta apagar incendios pero no estar ahí cuando pudieran haber evitado que eso ocurra, pero no, Exacto, ya no, ya cuando ya no has actuado a través del tiempo, entonces va a haber muchísimas personas que van a tener vulnerabilidad, que van a tener discapacidad. ¿Por qué? Porque no se ha promovido un estilo de vida saludable desde las escuelas, ¿no? los centros de enseñanza a todo nivel. Entonces necesitamos ese tipo de prevención que, que esté muy relacionado con con la educación, importantísimo. Y entonces, esto es el problema. Entonces, bueno, acá en Perú, como seguramente debe ser en otros varios países de Latinoamérica, también estamos con esos temas el tema de las personas vulnerables, ¿no? Lo que le llaman personas vulnerables, como acá en el Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones ujú. Vulnerables, así le dicen. Entonces, ahora, la educación y la atención primaria, una atención primaria de calidad, ¿no? Que se promueva la atención Y primaria. oportuna. No, claro, pero quieren esperar estar enfermos. O sea, yo no estoy enfermo, ¿para qué yo voy a ver atención primaria? Pero en la atención primaria pueden detectar algunos indicadores que podrían darte, pues, no alarmarte, pero sí decirte lo que deberías hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, el tema de la atención primaria es totalmente una de las más importantes. Y Y Luigi, entonces, porque porque, la medicina preventiva debe anteceder a todo, o sea, y debemos claro, no, trabajarla desde la yo no estoy niñez. enfermo, entonces algo así la gente dice, ¿no? Sí, sí, así. ¿Para qué voy al doctor si yo no tengo nada? Dicen, ¿no? Pero justamente cuando te haces un chequeo de todas tus cuestiones, los análisis que se deben hacer, ahí puede detectarse, ¿no? Hay algo que está bien o lo que no está del todo bien. Porque hay males que se van gestando sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos ciertos indicadores que podrían dar para futuro problemas, ¿no? Entonces entonces la cuestión es, como yo digo acá, no es paliar la vulnerabilidad, sino evitarla. Entonces es posible una longevidad saludable uniendo esfuerzos promotores educacionales, ya no para apagar incendios, pues, sino para realmente prevenir. Entonces ahí sí podemos, porque eso de hablar de política pública sobre envejecimiento, que se solamente está enfocado a personas mayores, ese es un gran error. Ese es un gran error. Estamos dejando de lado que toda la persona va a llegar a ser persona mayor
porque todo, hay un encadenamiento, o sea, hay un encadenamiento, todas las cosas malas que has hecho mal cuando tenías 40, 50, van a repercutir con mayor fuerza cuando tengas más de 60, ¿no? O más edad. Eso es lo que se da. ¿Qué opinas tú? A ver. Definitivamente, Luigi, que todo lo que tiene que ver con políticas públicas, trabajo de las secretarías de salud, ministerios de salud, tenemos que darle una sacudida, Luigi, para que empecemos a hacer ese trabajo desde toda la línea de vida y no únicamente empezar, porque cuando ya empezamos con la persona mayor, pues nosotros vamos a trabajar ya con quien presenta una deficiencia, con quien ya presenta una complicación Claro. y muchas veces ya no podemos dar marcha atrás. Cuando tú lees y buscas causas Ujú. de discapacidad a nivel del mundo, la edad te lo pone. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas arriba de 60 años van a presentar más posibilidades de presentar discapacidad. Pero Claro. eso no tiene que ver con la edad, sino eso tuvo que ver porque no previnimos una condición de salud, Claro. no se abordó y llevó que la persona, pero también vamos a tener personas no mayores que también se descuidan y en una edad temprana, 35 o 40 años, también van a tener una condición discapacitante. Entonces, creo que tenemos ya muchos intentos y procesos normativos con los que podemos trabajar para poder abordar el tema. Sin embargo, Ujú. tampoco nos preocupamos por hacerlo vida dentro de toda la población y empezar a hacer acciones de prevención de enfermedades y promoción de salud, sino que lo dejamos en la tinta, lo dejamos en el papel, pero las acciones como tal no son reales ni concretas. Y eso hace que al final, pues seguimos teniendo poblaciones enfermas de manera temprana, Claro. condiciones discapacitantes, porque aunque la política está, la vida y la práctica diaria no es oportuna, no es eficiente y no está pro funcionalidad, sino estamos solo apagando bombas, dice que puros bomberitos apagando fuegos. Así es. Ahora cuando claramente también el concepto de salud, ¿no? Que muchas veces cuando la gente dice, hablas de salud, supuestamente estás hablando de enfermedades, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos. O sea, claro, hay personas que sí dicen, tengo una buena salud, estoy contento de eso, perfecto. Pero, pero hay, desde el punto de vista de un más holístico, ¿no? Sobre el tema de la salud, yo creo que va mucho más allá del hecho simplemente de no estar enfermo. O sea, no es una cuestión de no estar enfermo, simplemente es bienestar, ¿no? Es bienestar. O sea, es más, hay muchas personas que tienen estrés, ¿no? Y ese estrés no aparece en ningún análisis, ¿no? No va a, señor, usted está perfecto, ¿no? Acá está tu análisis, no tiene nada, ¿no? Dicen así, ¿no? Pero la persona está estresada, no se siente bien, ¿te das cuenta? Entonces, ya, no es una cuestión de decir, hago un análisis y ahí se descubre, bueno, está saludable, claro, está saludable del punto de vista médico, que ha visto tus indicadores de sangre, de todo, ¿no? Orina, de todo, pero la persona, sin embargo, puede no estar saludable más adelante. ¿Por qué razón? Porque en este momento esa persona está cargando demasiado estrés y entonces a través puede ser también un factor de riesgo para el futuro, ¿no? Entonces, en una persona, por ejemplo, que los alarmistas, porque hay los alarmistas, pues, ¿no? Que van desesperados al médico y el médico no les encuentra nada, porque cuando salen sus análisis, les salen normales, o sea, no, señor, usted tranquilícese nomás, no le pasa nada, que no sé qué, ¿no? Pero nosotros sabemos que, pues, la manera como vivimos, ¿no es cierto?, nos afecta aun cuando no tengamos una enfermedad. Por eso le decía que la salud, del punto de vista de la gerontología, tenemos que verlo así, ¿sí o no? Sí, ¿Qué podría comentar? definitivamente.
más sobre completamente. esto. Sí, Luigi, Sí, completamente de acuerdo. O sea, ahí es- sí, el abordaje gerontológico. Y sabes, Luigi, debemos normalizarlo, debemos promoverlo, debemos entrenarlo, debemos publicarlo. O sea, tenemos que entrar en la cabeza de todos, porque muchas veces, Luigi, damos un mensaje en lo que decimos, otro mensaje en lo que hacemos, otro mensaje en lo que está escrito y no tenemos una concordancia transversal en todas las acciones. Entonces, completamente de acuerdo, Luigi, y tenemos quienes estamos trabajando de manera directa que estar promulgándolo, que estar haciéndolo y que estar siempre pendientes, ¿verdad? De que donde Ujú. podamos hacer esa acción y que sume, meterlo, meterlo, meterlo porque somos nosotros los que tenemos la intencionalidad, nosotros somos los que entendemos y nosotros sabemos el por qué estamos haciendo este tipo de acciones, esto que hoy hacemos y todo. Entonces, no perder ninguna oportunidad, Luis, y hacerlo vida todo el tiempo de la vida. Así que no hay chance de perderlo en ningún momento. Así es. No, además que el tema de la salud es algo complejo también porque hay personas, por ejemplo, que no tienen malos hábitos en relación a una determinada enfermedad. Por ejemplo, una persona dice, cuando los médicos dicen, ¿no? ¿Cuál es el candidato a la gastritis? Personas que toman mucho licor, que fuman y una serie digamos, de una forma cómo se alimenta esa persona, ¿no es cierto? Pero de repente hay una persona que se alimenta bien todo y le da también, o sea, hay una serie de factores ahí que interactúan, que es complejo. En realidad, ver a abordar es una temática muy compleja. Uno se dice, pero ¿por qué este señor practica deportes, todo, y sin embargo le dio una enfermedad que, que no le debería, ¿verdad? Pensamos, ¿no? Así pensamos. Pero también están las cuestiones genéticas, que si bien es cierto, se considera que es un porcentaje pequeño en relación a la causa de las enfermedades, pero igual ese factor pequeño podría acrecentarse si esta persona no hace un estilo de vida saludable, ¿no? ¿Es correcto o No, no? y acuérdate, Luigi, que hoy por hoy, con la epigenética y lo que se investiga, acuérdate que Claro. tenemos la genética orgánica y la genética energética. Y la Ujú. genética energética es la que tiene tu mitocondria. Tu mitocondria es tu batería interna, es lo que le da energía a tu célula para que la célula funcione. Y en la genética de la mitocondria solo está ligada a todo lo que tu mamá te da, porque en la genética de mitocondria no entra el gen del padre. Y eso Ajá. hace que nosotros vayamos buscando como mujeres y como mamás cuidarnos más. Y mira, para lo que tiene que ver con la longevidad, lo debemos cuidar desde el embarazo. Imagínate, nos hemos venido que la gente joven y tiene que ser desde el embarazo, porque la genética energética que va a dar la longevidad y va a ser fundamental, la da la mamá durante el proceso Ujú. de la gestación y embarazo. Y eso es fundamental. Y pues a veces decimos, nah, pues la genética se modifica, es un factor no tan determinante, Claro. pero no es Claro, así, no, puede porque ser, lo puede ser un tenemos porcentaje, un directamente, porcentaje pequeño, pero ese porcentaje pequeño sí puede causar marca, serios problemas más determina. adelante. Sí, Ujú, eso es verdad, tampoco no lo podemos negar, ¿no? Porque decimos que todo es todo tiene que ver con el estilo de vida, pero no necesariamente, ujú. no todo. Ahora, uno de los temas también es importantes. Hoy en día como siempre hay muchas polémicas hoy en día porque tú sabes que el tema de envejecimiento es un tema muy complejo y siempre va a haber personas que están enfrentados por la manera como se define, cómo se ve, cómo se observa eso. Entonces, y en algunos casos, eh, por ejemplo, hablan de envejecimiento como si estuvieran hablando de la vida misma, o sea, como decir, como si fueran sinónimos. Eso es lo que he observado, como si fueran sinónimos. Y una de por eso yo también digo que no debemos
temer, estamos trabajando con una ciencia en desarrollo, no una ciencia exacta. Entonces, por Ujú, lo tanto, va a haber polémicas, va a haber cambios inevitables, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo a veces digo es siempre, hay que comprender al contrario. Que cuando yo digo esto, yo me refiero a que muchas veces nosotros simplemente actuamos por una cuestión de prejuicio, ¿no? Entonces, y como ya tú ya no quiero saber nada sobre eso, no, yo tengo mis pensamientos y ya, pero yo creo que lo mejor es acercarse a eso que tú estás en contra y encontrar su propia lógica, por decirlo así, ¿no? O sea, entonces, de esa forma, tú puedes desactivar. ¿Por qué? Porque ya tienes mayores armas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, yo digo, no hay que tener miedo a ser considerado polémico cuando la gerontología no es una ciencia exacta. Entonces, es importante sí sustentar adecuadamente nuestra tesis. Lo que nosotros pensamos, y si vamos nosotros a decirlo públicamente, pues tenemos que sustentarlo. Estamos obligados. Yo no puedo ver todavía, hay todavía charlas, supongo que todavía hay charlas en las cuales se hacen eh, afirmaciones, pero no se sustentan, ¿no? Entonces, es importante sustentar adecuadamente las tesis que nosotros tenemos, comprendiendo las posiciones contrarias. Hay que saber cuál es el meollo de la parte contraria, por supuesto. Entonces, la mejor forma de analizar críticamente, ¿no? Es en conocer a fondo los fundamentos de lo que se nos opone. Entonces, uno de los ejemplos es esta cuestión del antienvejecimiento versus el proenvejecimiento, ¿no? Entonces, eh, si tú logras entender su propia lógica, puedes rebatirlo de la mejor manera, ¿no? Pero no simplemente actuamos, no, pues ya, se acabó. Entonces, eh, porque cuando hablan de la cuestión de antienvejecimiento, era porque algunas personas todavía creen, y de hecho todavía existe esto no ha desaparecido, está ahí, está ahí. Entonces, siguen creyendo que el envejecimiento es algo que se puede combatir y no solo combatir, sino que tiene la esperanza de que se pueda llegar a detener, ¿no? Ahora, eh, ellos tienen sus afirmaciones, tienen sus supuestas pruebas y cosas así. Entonces, hay que conocerlas para poder rebatirlas. Entonces, cuando yo decía, ahora, cuando hablamos de proenvejecimiento, estamos diciendo simplemente que creemos que el envejecimiento es un proceso natural, que todos tienen que transitar y que, y que bueno, no es una enfermedad ni que tengamos que luchar contra él, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos normalmente, los gerontólogos piensan así. ujú. Pero también hay personas, hay científicos que no son gerontólogos ni tampoco son anti-aging, simplemente son personas que estudian desde el punto de vista biológico, nada más, ¿ves? Entonces, como ellos, pero no son gerontólogos, no tienen la visión de la gerontología, entonces ellos lo ven todo por el lado biológico. Entonces, y por ahí sí ha habido varias, digamos, no teorías, sino hay un desarrollo también ahí. Estos temas biológicos que tienen que ver con los telómeros, ¿no? Con la edad Ujú, biológica, la edad cronológica, ¿no? Todas esas cosas son científicas, son adecuadas. Entonces, el problema está que hay profesionales o científicos que están involucrados en el tema de envejecimiento, pero que no son gerontólogos.
Entonces, lo que le falta a ellos es justamente eso, les falta la visión gerontológica, ¿no? Pero nosotros sí deberíamos tomar en cuenta aquello que está debidamente sustentada y presentado, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú de eso, Lourdes? Sí, Luigi. O sea, muchas veces emitimos opiniones partiendo de la individualidad de un solo caso, de una Sí. persona, y generalizamos. Ujú, Paramos diciendo sí, falacias ecológicas porque decimos todos los hombres de 63 años corren hacia atrás, suben escaleras y todo, porque yo sé que tú lo haces, pero eso no es cierto. Y dije un 63 al aire, pero eso no ujú. es cierto, porque al No, final hacemos generalizaciones y sí, eso, pues. no es correcto. Y luego también, Luigi, a veces buscamos como minimizar Ujú, las situaciones con las cuales nos enfrentamos y así, no tan exagerado, si solo era una pequeña rampa y te toca ir una rampa a 45, 50 grados y vas para arriba y vas ujú, cansado. ¿Y para qué reclamas si al final sí había rampa? Pero no es una rampa de 15 grados, que es en la que tú vas caminando sin sentir que subes para que no afecte tu ujú, función cardiovascular. Entonces, sí encuentro, Luigi, que la ignorancia en realidad de cada una de los factores que tienen que ver con la funcionalidad, con la ujú, inclusión, con la participación, con el derecho, cuando ignoramos estos factores, caemos en emitir opiniones muy segregatorias o muy individualistas y que hacemos daño a muchas personas, porque pues por la imagen o por un caso no puedo yo generalizar a todo un colectivo de esa edad. ajá, así es. Sí, pues es cierto. Por eso digo yo que siempre lo mejor para rebatir una tesis que nosotros consideremos inadecuada, pues hay que hacerlo, hay que hacer ese trabajo, o sea, hay que enfrentarlo, o sea, no simplemente dejarlo de lado. Porque, porque hay que aclarar una cosa, que también publiqué, el envejecimiento no es una historia de vida, no es una biografía, no es una cronología, es un proceso muy complejo, ¿no? Muy complejo Factorial. y bueno, que tiene pues repercusiones a todo nivel, pues, ¿no? Biológicas, psicológicas, sociales. Y por eso también, pero también hay que tener mucho cuidado de que, como, ¿te acuerdas de esa frase que yo una vez dije que la gente se reía? Y dice, nos llevan por la nariz, sí. Cuando dicen llevan por la nariz es cuando como siempre te obligan o te fuerzan Ujú. hacia ciertas motivaciones ideológicas supuestamente necesarias y sin valor científico. Eso hay. Y también hoy en día hay muchos interventores, por decirlo así, quiero tratar de graficar esto, interventores gerontológicos diversos, algunos de ellos no son profesionales eh, y en todo caso no tienen una formación muy completa y sin embargo se han vuelto muy importantes dentro del trabajo con las personas mayores. Ahora, sin embargo, yo no estoy despreciando su trabajo de ninguna manera, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en las responsabilidades que estas personas están teniendo y cómo es la influencia que puedan tener sobre el grupo sobre el cual están trabajando. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Es decirme, ahí es una cuestión, por ejemplo, ahora están los coaching. Yo sé que hay que son coaching, que son profesionales también y que después han estudiado también coaching, también hay, claro, ¿no? Hay una serie de personas que trabajan simplemente ¿por qué? Porque fueron el alcalde ganó las elecciones y se llevó a su gente que la apoyaron en la campaña, ¿no? Y se van a trabajar al centro de adulto mayor para darle trabajo a la gente que estaba ahí. Entonces, ahí encontramos problemas
edadismo, dificultades y problemas, ambigüedades y cosas. Entonces estábamos viendo el hecho de que hay muchos interventores, hay algunas personas que muy críticos, sí, y incluso acá en la central también hay, que se preocupan de que la persona que esté interviniendo, porque acá estamos hablando de intervención, acá no estamos hablando de opiniones ni teorías, nada, estamos hablando de intervención. Es decir, y eso es una cosa más directa, ¿no? Con las personas mayores. Entonces, preocupa qué resultados puedan dar, ¿no? Puedan dar con esas personas. Ahora, ¿cuál es la capacitación y la formación que tienen como para que puedan hacer un trabajo que algunas personas incluso se sienten? Yo recuerdo una vez que yo fui a un evento y me di cuenta que estaban utilizando un show con payasos, ¿ya? Con payasos, pero era claramente un show infantil. Era claramente un show. Y uso una señora se levantó y dijo, no, me dijo discretamente a mí, me dijo, señor, estos creen que nosotros somos niños, que nos vienen a traer un show de payasos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, en el campo del trabajo directo con las personas mayores, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo quién lo maneja, quién lo conduce, ¿no? ¿Qué opinas tú de todo eso? Sí, Luigi, eso que tú dices del ese nepotismo, esa manera muy a dedo que nombran a veces a quienes apoyan en los municipios, es algo que pasa en toda nuestra América Latina. Sin embargo, sí tienen que buscar formarse, capacitarse, si van a ser empíricos, pues tratar de Claro. fortalecerlo, porque pues podemos tener muchas personas. Yo recuerdo, falleció el año pasado una amiga que era paciente con diabetes y era parte de Ujú. un patronato de diabetes. Y ella empezó a aprender a hacer actividad física, pero ella Ajá, no tenía ninguna formación de salud, pero ella aprendió a hacer acciones de movilidad ajá, y luego se quedó como instructora de actividad física dentro ajá. del patronato y estuvo por años en esa. Y ella siempre lo expresaba. Yo busco ver videos, yo veo YouTube, yo busco Ah, pero eso, capacitarme, claro, yo voy claro, porque yo no quiero provocar daño, claro. decía ella. O sea, lo jalaba. Y en su empirismo, Leti llegó a tener un buen nivel de funcionalidad, pero porque ella tuvo esa intención. Y yo creo que cualquiera Claro. que asuma un rol, si por la razón de vida no tiene la formación profesional, que se documente. Pero Ujú. existen personas que al final van Ese es un dejando caso, sí. brechas y nos Ujú. pueden hacer daño. Entonces sí creo que aquí es donde debe hacer valer su derecho a la persona mayor. Cuando quien lo guíe, quien lo oriente, quien está en el programa, sea alguien que no tiene las competencias, denunciar a Procuraduría de Derechos Humanos, Claro, denunciar claro. a Ministerio Público, Que está porque haciendo un trabajo indebido, el sí. primer principio es no hacer Claro, daño y un ignorante hace daño, Luigi. Entonces, yo te claro. entiendo cuando tú hablas de que el que no tiene conocimiento, experiencia, que no debe llenar nuestros espacios y quien debe denunciarlo, quien tiene que hacer valer el derecho y quien debe estar muy al pendiente de cada acción que va a realizar es la persona mayor. Y eso es fundamental para que podamos ir obligando al que toma un cargo a que se prepare para ese cargo y que nos permita de verdad alcanzar objetivos comunes y no nos haga daño en las acciones que pueda recomendar y hacer. Acá me pasa en algún espacio que ponen y la persona no es de persona mayor, sino es de discapacidad el ejemplo, pero viene y pone a competir en un espacio de deporte, en fútbol, a personas de talla media, amputados que usan bastones y muletas, contra personas de talla baja. Eso es un riesgo que hasta pone en riesgo la vida, Luigi, porque corriendo Ujú. con un bastón, con una muleta, pueden golpear la cabeza de la persona de talla baja. Pero no, porque así lo vemos y que se hagan visibles y todo, no, Luigi. O sea, no podemos poner en riesgo la vida, la integridad y la salud del ser humano, alivianando los riesgos solo porque quiero alcanzar ciertas metas. Entonces, sí Y creo. no, sí, ¿qué te iba a decir? Sí, sobre el conocimiento. Realmente yo sí valoro el derecho al conocimiento, Ujú, básicamente. O sea,
Yo creo que todos tenemos derecho a conocer, a saber, ¿no? Todos tenemos derecho. O sea, eso no se le puede negar. Yo recuerdo a a un gerontólogo que, bueno, bien conflictivo, que comenzaba a criticar a diestra y siniestra a toda la gente y tratando de desacreditar incluso a algunas personas por su trabajo, ¿no? Y a mí me pareció terrible. Entonces, pero acá la cuestión es que yo aclaré de acá las cosas. Yo le digo, toda persona tiene, digamos, derecho a conocer, a saber, ¿ya? Lo único que no puede hacer es intervenir para lo cual no está preparado. Eso es muy diferente. Tú puedes, yo, por ejemplo, yo puedo conocer, saber todo sobre el envejecimiento, conocerme todas las teorías, todas las cosas, todo, pero no estoy preparado para intervenir. ¿Te das cuenta? Porque ya es otra cosa. Es igual, una persona culta puede leer de psicología, puede leer filosofía, puede leer sociología, puede saber de todo. Puede ser, pero no está preparado para una intervención. Eso es lo que yo digo. Pero el conocimiento sí deberíamos tenerlo porque nos conviene que nuestra sociedad sea más culta en el aspecto gerontológico, que haya una cultura gerontológica difundida, que se entienda, se comprenda. Entonces, eso yo pienso que sí es un derecho que tenemos todos. Tener el derecho de saber de cualquier materia, ¿no? Porque hay gente autodidacta que son fantásticos, saben de todo, qué bárbaro. Saben de esto, saben del otro, caramba. Esa gente es valiosa porque de alguna manera se convierten también en portadores de cultura, ¿no? Esas personas que realmente han leído. Bueno, los que hemos leído, bueno, yo también te voy a contar que yo creo que yo aprendí a leer un poquito, una edad un poquito, se puede decir, a los 6 años creo ya estaba ya leyendo. Entonces, cuando uno ya comienza a, a leer, comienza a investigar, comienza a adquirir conocimientos, esos conocimientos te van a acompañar y te van a fortalecer en el paso del tiempo. Incluso porque nuestra parte intelectual nos va incluso a ayudar para tener una mejor salud también, ¿no? La salud cognitiva, la salud, claro, todas esas cosas que tienen que ver también ahora con tantos problemas que hay ahora con el tema de las demencias, ¿no? Que todavía no podemos resolver. Qué pena que no se pueda resolver hasta ahora. Porque personas, incluso grandes escritores, ¿no? Grandes escritores han llegado a tener demencia. Entonces eso demuestra que no, todavía no estamos muy lejos de poder resolver eso. Nos ganan las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Sí. Bueno, tu comentario final, porque ya nos quedan unos pocos minutos. Bueno, Luigi, yo sí pienso y creo que motivo a todos a que siempre estemos actualizados, informados, Sí. que cuando tenemos información, educación y comunicación son tres componentes de los cuales nos podemos valer, que yo Ujú. puedo informar, yo puedo formarme, pero yo también puedo comunicar y que no olvidemos Claro. en todo momento que somos embajadores de verdad de la cultura gerontológica. Y si nosotros, como embajadores, vamos a medias tintas, somos edadistas, somos convenencieros, manejamos un doble discurso y todo, pues estamos haciendo mucho daño a todos los que estamos luchando y trabajando porque de verdad se respeten los derechos de las personas mayores, porque hagamos acción preventiva en todo momento, porque tengamos un sustento científico de cada acción y que no importando que no seamos profesionales, cualquier acción en la que nos involucremos con persona mayor, busquemos prepararnos, tener sustento, ver al experto, Claro. compartir lo que estamos haciendo, nunca dudemos, no hay aquí golondrinas solas, acá somos de verdad equipos y que cada miembro del equipo lo fortalece
Y todos no debemos nunca en pedir ayuda, Luis, que creo que es lo más importante en todo momento, ya que todos vamos potenciando nuestras fortalezas, vamos eliminando y disminuyendo nuestras barreras y vamos superando nuestras debilidades en la medida que todos vayamos avanzando de una manera homogénea y caminando con objetivos comunes, Luis. Ahí me quedaría yo. Bien, ahora simplemente vamos a ver, a presentar, sí, para el sábado 6 de diciembre, ¿verdad? Al mediodía, la unidad de salud con la doctora Berenice Abad, el sistema músculo-esquelético y la salud de las personas mayores, el día sábado 6 de diciembre. Y el martes 9 tenemos entrevista a la gerontóloga Carmen Cortés sobre diversos aspectos también de la actualidad gerontológica. Y, y por supuesto, nuestro gran evento que viene con Vanguardia Gerontológica. Vamos a ver ahorita los temas que vamos a tratar. A ver, no, esto ya me pasé. Muy bien, acá está entonces. Los temas de tratar en la jornada de sustentación de conclusiones de Vanguardia Gerontológica empieza con la magíster Judith Ávila y el tema La salud desde la visión de la gerontología. Luego la doctora Berenice Abad con creencias y propósito de vida, la dimensión subjetiva del envejecimiento y su impacto en el bienestar integral. Luego también el doctor Marco Antonio Cubillo con la formación de profesionales en ciencias del envejecimiento. La doctora Alejandra de Jesús con prevenir no es vivir a la defensiva. Y bueno, ya que me toca a mí, asumir la complejidad. ¿Existe una opción media entre anti y pro envejecimiento? Una pregunta. Y y con ello ya estamos pues esperando para la próxima actividad. Nos despedimos entonces.